Hola, Hola, Andrés por acá. buenísimo. Acá Ignacio, quien dará la charla. Hola ¿Qué tal? Ignacio, soy María Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, idealmente puede que hayan alrededor de 100 participantes en la reunión. ¿Ya? Entonces, solicitar a los invitados que en la medida que vayan ingresando vayan silenciando los micrófonos para que no se acople el sonido, etc. Ya. ¿Ya? Sí, ¿cómo lo están haciendo con las preguntas y eso? Mira, como es una reunión abierta en general, idealmente que tú dejes un espacio para las preguntas, así como que no te interrumpen tanto al ¿Ya? final de la presentación y que ellos abran el micrófono y pregunten. Ah, ya. ¿Y hay posibilidad de texto? Por ejemplo, si mientras estoy dando la charla hay alguna pregunta, ¿está esa posibilidad que la puedan, así como Sí, están saludando cuando hay un ingresan? chat, efectivamente hay un chat y también si tú prefieres pueden preguntar por ahí y tú les vas respondiendo en voz alta o como tú prefieras, la verdad. No, no hay Ya, como un perfecto. mecanismo formal. Listo, esperamos unos minutos para que ingrese más gente. Sí, ideal, unos 5 minutitos y yo creo que empezamos. Ya. Gracias. Voy a probar compartir el PowerPoint. ¿Se ve? Sí, ¿Sí? lo Sí, veo. se Súper. ve bien. Ya.
Una pregunta, Ignacio. ¿Esta presentación que estás desplegando va a estar disponible después? Ahí sí, ¿me escucha? Sí, o sea, la puedo pasar y sí, claro, no hay problema. Reenvíamela a mí, Ignacio, y yo la mando a los contactos que están inscritos en el coloquio, Eso, sí, para que no sea de tan amplio filtro. eso. Buena, buena, muchas gracias. Como plástico esto. Hola. Hola, buenas. ¿Ah? ¿Cómo? No entiendo. ¿Pura plata? Ah, sí. ¿El doctor Navarrete lo has visto? Sí, bueno, gracias. Hola a todos, les pido por favor que silencien sus micrófonos, así no interrumpimos al profesor. Desde ya sería bueno decir que si tienen alguna consulta durante la Telemedicina. presentación, que puedan escribirla como texto. Ya. De hecho, yo pretendo hacer algunas pausas y algún tipo de actividad interactiva durante la presentación, cosa que no sea un monólogo todo el rato, así que Ya. para que puedan disponer Ignacio, de yo esa creo que herramienta. tú como anfitrión tienes la posibilidad de ir silenciando a los participantes que no están viendo que tienen que silenciar el micrófono. Entonces, cuando tú pones arriba de su cursor, de su pantallita, los tres ¿Ya? puntitos, sale silenciar, creo. Sí, a ver, no, sale. Hola. Hola. No, Cristian Peña, ¿nos escuchas? Que tiene abierto el micrófono. Ya, Ignacio, si te parece, comenzamos. Darles la bienvenida a todos. Muchas gracias por participar de nuestros coloquios online. Como les comentábamos, les pedimos por favor cerrar los micrófonos porque nosotros escuchamos lo que ustedes están haciendo en su casa. Cristian Peña, por favor.
No sé cómo silenciarlo. Sí. No sé, yo le... Ahí está, por leyendo Activarle lo la que dice opción. nomás. Ahí está, ya. Bueno, comentarles que va a haber un espacio para las preguntas, efectivamente, pero los invitamos directamente, en la medida para no interrumpir tanto el coloquio, a hacer las preguntas a través del grupo chat, ¿ya? Y ahí, Eso. una vez que haya terminado Ignacio, él va a poder responder las preguntas en la medida que sea posible, ¿ya? Eso, bueno, bienvenido Ignacio, muchas gracias por participar de nuestros coloquios, es un gusto Gracias a ti. tenerte aquí, y cualquier cosa que necesites voy a estar acá disponible. Listo. Dale, comenzamos entonces. Bueno, el título del coloquio, de la charla, es El problema de la conciencia fenomenal. Vamos a entender entonces, en primer lugar, qué significa esto de la conciencia fenomenal y por qué es un problema. Entonces, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Entonces, a modo de introducción, la primera pregunta, ¿no es cierto? ¿A qué llamamos conciencia o qué entendemos por conciencia? Y lo que vamos a entender por conciencia en este contexto de la filosofía de la mente, filosofía de las ciencias cognitivas y ciencia cognitiva de la conciencia, ese es el contexto teórico en el que nos vamos a estar desenvolviendo. A lo que llamamos conciencia dentro de ese contexto puede entenderse como la capacidad que el ser humano y otros seres vivos tienen de experimentar subjetivamente el mundo. Entonces, como pueden ver, lo clave ahí es el experimentar subjetivo de todos los seres conscientes. Vamos a profundizar mucho más en este concepto de conciencia y lo vamos a distinguir de otros conceptos de conciencia más adelante. Entonces, por ahora, esto es algo solo preliminar. Y antes de seguir, en realidad, sería bueno dar un pequeño contexto o background de la charla, no llegar y plantearla de la nada. En primer lugar, yo quiero contarles que soy doctor en filosofía, me especializo en filosofía de las ciencias cognitivas y filosofía de la mente, que es una rama de la filosofía contemporánea de índole analítica. Y dentro del tema de la filosofía de la mente y la filosofía de las ciencias cognitivas, me especializo en el tema de la conciencia. Los diferentes conceptos de conciencia que hay, las diferentes relaciones lógicas entre esos conceptos, la relación con los estudios empíricos, los diferentes fenómenos a los cuales le llamamos conciencia. También investigo filosóficamente las principales teorías científicas de la conciencia, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el contexto de lo que podríamos llamar los estudios de la conciencia, o la ciencia de la conciencia entendida en un sentido amplio, teniendo en cuenta también la filosofía académica de la conciencia como parte de la ciencia de la conciencia. Y como vamos a ver, esto tiene pleno sentido, puesto que hoy en día el estudio de la conciencia es eminentemente interdisciplinario o transdisciplinario, y tiene por sus diferentes aristas no solo la neurociencia o la psicología, sino que también la filosofía, la inteligencia artificial, y en eso tiene que ver también la ingeniería, la ciencia computacional, incluso la antropología, incluso los estudios culturales para comprender ciertos fenómenos de la conciencia, etcétera. Entonces, ese es el amplio espectro, el amplio campo de estudios que hoy día llamamos estudios de conciencia, o estudios de la conciencia, o ciencia de la conciencia. Entonces vamos a indagar cómo se entiende la conciencia, cuáles son los diferentes conceptos de conciencia que hay dentro de ese campo de estudio, totalmente actual y activo, ¿no es cierto? Y cuáles son los problemas. Y en particular cuál es el problema más interesante desde el punto de vista filosófico, pero también científico. Entonces, como ya habíamos adelantado un poco, ¿cuál es el concepto relevante de conciencia? Es lo que llamamos conciencia fenomenal. Y es ahí la razón de ser del título del coloquio, ¿no es cierto? El problema de la conciencia fenomenal. Entonces, ¿qué es la conciencia fenomenal? Es la experiencia subjetiva del mundo y de sí mismo
que tiene toda criatura consciente. Entiéndase por criatura consciente, en primer lugar, nosotros los seres humanos, pues es el caso más cercano, pero también animales y quizás otro tipo de entidades como vamos a ver. ¿Y por qué es problemática la conciencia fenomenal? ¿Por qué es problemática la existencia de la experiencia subjetiva? Básicamente porque existe una tensión o incluso una contradicción, van a postular muchos, entre la manera científica de entender el mundo y el hecho de que existe la conciencia. ¿Y por qué estas cuestiones se contradicen o están en tensión? Para hacernos una idea inicial, simplemente porque la naturaleza, tal como es descrita por las ciencias naturales, ¿no es cierto?, partiendo por la física, describen a la naturaleza como compuesta básicamente, ¿no es cierto?, de espacio, tiempo, materia y energía. Y a partir de básicamente esas cuatro cosas, ¿no es cierto?, se intentan explicar y entender todos los fenómenos, o al menos se puede vislumbrar cómo las explicaciones y las descripciones que hace la física de los fenómenos macro, así como la química y la biología, cómo todos estos fenómenos pueden al menos ser compatibles o coherentes con el hecho que el mundo se constituya principalmente de materia, energía, espacio y tiempo. Y principalmente, ¿no es cierto?, en general, ¿no es cierto?, las explicaciones y descripciones que hacen las diferentes ciencias naturales, como la química, la biología y la física, son compatibles, son coherentes con el hecho que todas las cosas estén hechas de átomos y moléculas y de energía en el espacio-tiempo. Pero la experiencia consciente parece no encajar dentro de esta visión general de mundo. Es decir, ¿cómo puede ser posible que criaturas como nosotros, que estamos hechos totalmente, ¿no es cierto?, de átomos y moléculas y energía física, organizada de formas complejas, pero no dejamos de ser átomos en el vacío? ¿Cómo es posible que un conjunto de átomos en el vacío tenga la capacidad de sentir, de tener subjetividad, de experimentar el mundo y no ser simplemente parte del mundo que pueda ser descrito objetivamente, sino experimentar el mundo de una manera subjetiva y cualitativa? Ese es el problema a grandes rasgos. Entonces, para profundizar un poco más en este concepto de conciencia, ¿no es cierto? Imaginemos, de conciencia fenomenal, estamos viendo acá una imagen de una mujer viendo algo, ¿no es cierto? No sabemos qué está viendo, pero sí podemos ver su ojo. Y el tema es que, por mucho que inspeccionemos su ojo, ¿no es cierto?, el globo ocular, ¿no es cierto?, y por mucho que entendamos la fisiología y la física óptica de cómo la luz entra y se difracta en el ojo, cómo impacta en la retina, etcétera, cómo esas señales se transducen en señales electroquímicas que viajan por el nervio óptico y luego gatillan toda una serie de sucesos y eventos en la corteza visual que no son más procesos físico-químicos. Aunque tengamos un conocimiento preciso de eso que está ocurriendo en el interior de esa mujer cuando está viendo algo, no vamos a saber cuál es la experiencia que está teniendo. Solo ella va a estar teniendo la experiencia de lo que está viendo. Porque ella claramente no está viendo los procesos físico-químicos que están ocurriendo en su cerebro, ni el procesamiento de las ondas lumínicas, ¿no es cierto?, sino que está viendo una imagen con colores, con formas, donde reconoce objetos, relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Está teniendo una experiencia subjetiva del mundo que solo esa mujer puede saber de primera mano. Y nosotros no, pese a que tengamos un conocimiento detallado de todo lo que está ocurriendo en esa mujer en este momento mientras ella ve lo que esté viendo. Entonces, esa es la dicotomía, el misterio, el problema, ¿no es cierto? Y también la manera de entender la
la particularidad de lo que es la conciencia fenomenal, o simplemente la conciencia. Hasta que no distingamos otro sentido de conciencia, la vamos a llamar simplemente conciencia. ¿Okay? Entonces, eso es la conciencia, lo que esa mujer está experimentando y a lo cual nosotros no podemos tener acceso. Y asimismo lo que cada uno de ustedes y yo estamos experimentando en este momento, y que solo cada uno de nosotros y nosotras puede tener acceso, puede saber. Entonces la conciencia tiene además esa privacidad, esa intimidad que parece desafiar, ¿no es cierto?, la explicación científica y la descripción objetiva en términos de mecanismos y funciones y estructuras. Un segundo. Entonces, asimismo, ¿no es cierto? Y este es un ejemplo de Thomas Nagel, del 74, un filósofo muy influyente por este análisis, ¿no es cierto? Podemos tener conocimiento detallado respecto al sonar que tiene el murciélago, que lleva a cabo el murciélago, más bien la ecolocalización, ¿no es cierto?, a través de ultrasonido, y cómo a través del ultrasonido que emite el murciélago recibiendo esas ondas de sonido, ¿no es cierto?, logra percibir el espacio. Entonces, esa es la ecolocalización, una percepción espacial a través de la acústica, una cuestión realmente inimaginable para nosotros. Se traten de imaginarlo por un momento, una percepción del espacio, pero no visual, ni móvil, ni motora como la tenemos nosotros, sino auditiva, acústica. Entonces Nagel argumentaba que aunque tuviéramos todo el conocimiento detallado de la neurofisiología y de la física detrás de la ecolocalización del murciélago, no vamos a siquiera poder imaginar cómo es la experiencia subjetiva que está teniendo el murciélago cuando percibe el espacio a través del ultrasonido. Bien, entonces una introducción. La ruta, ¿cuál va a ser? La ruta del resto de la charla va a ser, vamos a ver diferentes maneras de entender el concepto de conciencia y vamos a profundizar un poco más en el concepto de conciencia fenomenal. Lo vamos a distinguir de otro concepto que es conciencia de acceso. Y luego vamos a indagar un poco más en los problemas, y en particular cómo el problema de la conciencia concierne tanto a la ciencia como a la filosofía. Y finalmente vamos a distinguir dos problemas esenciales, que es el problema difícil y el problema causal. Bien. Hay un audio por ahí que está... Nadia, ¿puede ser? Sí. Si puedes cancelar tu... Aquí te puedo silenciar. Bien. Listo. Sigamos. Entonces, ¿qué es conciencia? Bueno, ya hice una tremenda introducción, ¿no es cierto?, respecto a qué es conciencia, pero vamos profundizando un poco más. ¿Y qué pasa si buscamos en un diccionario, por ejemplo? En el diccionario de psicología de la APA. Nos dice conciencia el estado de ser consciente o estar consciente, lo cual ya no es muy iluminador, ¿no es cierto? Y luego nos dice el percatarse de un organismo respecto a algo que ya sea interno o externo. Y ahí el concepto clave es awareness o percatarse, ¿no es cierto? E incluso dicen conciencia, que es el estado de vigilia. E incluso nos dice el diccionario en la medicina y la ciencia del cerebro es la actividad eléctrica particular o distintiva del cerebro vigilante o despierto. Entonces vamos a directamente descartar esta última, ¿no es cierto? Porque esta última ya está presuponiendo, ¿no es cierto?, una ontología materialista en la cual la experiencia consciente o la conciencia, ¿no es cierto?, no es sino cierto tipo de actividad cerebral. Entonces vamos a privilegiar una definición que deje abierta la puerta para saber cuál es la verdadera naturaleza de la conciencia, que no lo presuponga de antemano. Y también vamos a descartar la 3, puesto que... A ver si son audífonos o... ¿Quién más está con el audio?
sé qué le pasa. Silenciado, Andrea. Listo. Y también vamos a descartar la 3, el waking state, porque es ampliamente aceptado de que podemos ser conscientes en estados oníricos. Cuando soñamos, por ejemplo, mientras dormimos en la noche, típicamente, ¿no es cierto?, en la fase REM, estamos soñando. Y aun cuando el mundo en el cual estamos, o respecto al cual estamos teniendo una experiencia mientras soñamos, no es el mundo que podríamos decir real, ¿no es cierto?, aún así es un mundo que estamos experimentando y tenemos experiencia, tenemos emociones, vemos cosas, vemos colores, sonidos, sensaciones varias, cierta noción de yo, inclusive una pesadilla, podemos tener miedo, etc. Todo eso cuenta como experiencia subjetiva. Por lo tanto, todo eso que ocurre en el sueño cuenta como consciente, como conciencia. Entonces, descartamos la 3 y la 4, nos quedamos con la 1 y la 2. La 1 no es para nada informativa, porque simplemente nos vuelve al concepto de conscious, ¿no es cierto? ¿Y qué dice el diccionario luego de conscious? Dice, marcado por el percatarse, por awareness o por conciencia. Una cuestión completamente circular. Y luego, si vamos a awareness, nos dice que es la percepción o el conocimiento de algo. Sin embargo, podemos ser conscientes cuando estamos soñando, o cuando estamos con los ojos cerrados, imaginando simplemente algo, y ahí no estamos percibiendo nada, dado que la percepción se define como la captación de información por medio de los sentidos, ¿no es cierto? Más que la captación de información, pero requiere, ¿no es cierto?, un contacto con el mundo a través de los órganos sensoriales. También dice, ¿no es cierto?, la reportabilidad de algo percibido o conocido, que es normalmente un índice del percatarse conscientemente. Vamos a ver que esto corresponde a una definición funcional de la conciencia y no a la definición fenomenal que nos interesa a nosotros. Entonces quedamos más o menos donde estábamos. No han sido muy iluminadoras estas definiciones. Y esa es la gracia de la filosofía, al menos, que en términos de fineza y desarrollo conceptual y de clarificar un poco las intuiciones que tenemos respecto a ciertos conceptos y ciertos fenómenos, puede ayudar. Entonces, nuevamente me remito a Thomas Nagel en el 74, su famoso paper What It Is Like to Be a Bat, cómo es ser un murciélago, donde básicamente define o caracteriza qué es la experiencia consciente, qué es la conciencia, de tal manera que fue ampliamente adoptada por la comunidad científica y filosófica. Entonces voy a hacer en 3 partes la cita que me parece muy interesante y relevante. Nos dicen que la experiencia consciente, o la conciencia, o la experiencia subjetiva, vamos a usar esos términos de manera indistinta, es un fenómeno generalizado. Ocurre en muchos niveles de la vida animal, aunque no podemos estar seguros de su presencia en los organismos más simples, y es muy difícil decir en general qué evidencia su presencia, qué cuenta como evidencia de que un organismo es consciente, lo cual eso ya es un tremendo problema, tanto filosófico como científico. Sin duda ocurre en innumerables formas totalmente inimaginables para nosotros. En otros planetas, en otros sistemas solares, o quizás en lugares distantes del universo. E incluso en nuestro propio planeta, o sea, el mismo murciélago y su ecolocalización, imagínense, es una experiencia consciente subjetiva, asumiendo que el murciélago es consciente, es un tipo de experiencia que es inimaginable para nosotros. O la ecolocalización de los delfines también, a través del ultrasonido. O la percepción térmica que tienen las serpientes, o la percepción de la electricidad de otros animales que tienen los tiburones. Todas esas modalidades de experiencia consciente son totalmente inimaginables para nosotros. Entonces, es de suponer que asimismo hay otras modalidades de experiencia consciente en otros recónditos lugares del universo, si es que asumimos que la conciencia está vinculada a la vida y que es probable que haya vida en otros lugares del universo también. Pero no importa, eso no es tan relevante. Lo más esencial es lo que viene acá.
Pero no importa cómo puede variar la forma, el hecho de que un organismo tenga experiencia consciente significa, básicamente, que hay un cómo es ser ese organismo. Y la frase en inglés es, there is something it is like to be that organism. Fundamentalmente, un organismo tiene estados mentales conscientes, sí, solo sí, hay un cómo es ser ese organismo para el organismo. ¿Ok? There is something it is like to be that organism for the organism. Entonces, una criatura consciente se distingue de una criatura no consciente porque hay un cómo es ser la criatura consciente desde su propia perspectiva. Esto lo vamos a resumir acá, ¿no es cierto? Entonces una criatura es fenomenalmente consciente, o consciente en sentido fenomenal, sí, solo sí, hay un cómo es ser tal criatura para la criatura. Entonces, ¿qué quiere decir esto de cómo es ser? Simplemente que se siente de alguna u otra forma ser esa criatura y experimentar el mundo desde el punto de vista de esa criatura. En este momento, para cada uno de ustedes, cada una y cada uno de ustedes, hay un cómo es ser ustedes, hay un cómo, hay una manera en la que cada uno y cada una de ustedes y yo estamos experimentando el mundo, y en particular ahora, ¿no es cierto?, este coloquio, pero cada uno y cada una desde su propia perspectiva, desde su propia óptica, desde su propio lugar, ¿no es cierto? Entonces, pese a que estamos compartiendo una información común, la verdad que yo soy el único que está teniendo la experiencia que estoy teniendo, y así eso vale para cada uno y cada una de ustedes también. Si no fuéramos una criatura consciente, incluso podríamos quizá estar, imagínense, si yo no fuera una criatura consciente, imagínense yo realmente soy un androide, un robot, ¿ya? Fabricado por alguna empresa de robótica altamente avanzada. Si yo fuera una criatura de esa naturaleza no consciente, yo podría estar diciendo todo lo que estoy diciendo en este momento, en teoría, sin embargo, no se sentiría de ninguna manera ser yo en este momento. ¿Ya? Estaría todo vacío y oscuro por dentro, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, se siente de cierta forma ser una criatura consciente, en sentido fenomenal. Ese es el significado de conciencia fenomenal. Y cómo ese sentir es particular en cada caso, ¿no es cierto? Se dice que hay una subjetividad ineliminable en la conciencia también. Porque además de eso, la experiencia consciente incluye una sensación de yo, una sensación de subjetividad, de ser un sujeto de experiencia. Entonces, cada uno de ustedes está teniendo una experiencia del mundo, pero no solo del mundo, sino que está teniendo una experiencia de sí mismo y sí misma también. Y esos dos componentes, el mundo y ustedes como sujetos de experiencia, son los elementos constitutivos de la experiencia consciente que se relacionan entre sí por un modo de ser consciente. Entonces, en el modo perceptual, somos conscientes, ¿no? Nosotros como sujetos de experiencia somos conscientes de un mundo a través de un modo perceptual que tiene ciertas características, como estabilidad, ¿no es cierto?, como espacio-tiempo, formas, sonidos, cualidades sensoriales, etc. Pero hay otros modos de ser consciente, como cuando recordamos algo. En este momento cada una y cada uno de ustedes puede cerrar los ojos y recordar lo que le pasó hoy día en la mañana. Y en ese caso, y lo estoy haciendo en este momento a la vez que hablo, vamos a estar teniendo una experiencia consciente también, pero ahora nosotros como sujetos de experiencia vamos a estar teniendo una experiencia no del mundo presente ante mis ojos, sino ante mis recuerdos. O sea, hay una relación entre el mundo recordado y yo como sujeto de experiencia a través de un modo de experiencia que es el recuerdo, y así hay otros modos de experiencia como no recordar, sino imaginar, por ejemplo, el futuro o situaciones alternativas, cuando soñamos,
estados alterados de conciencia, bajo el efecto de fármacos o drogas alucinógenas, etc. Y muchos otros tipos de neuropatologías, ¿no es cierto? Cuando la gente tiene accidentes en el cerebro y su experiencia se modifica. Hay gente que deja de percibir el movimiento, por ejemplo, pero aún así percibe los colores y los sonidos, pero no percibe el movimiento, o percibe el movimiento, pero dejan de percibir los colores, etcétera, etcétera. Pero siempre que haya una experiencia subjetiva, por muy variada y mínima que sea, el sujeto, la entidad, la criatura, vamos a decir, es consciente. ¿Ya? Entonces, un ejemplo. ¿Qué dirían ustedes acerca del chimpancé? ¿Será consciente el chimpancé? ¿Habrá un cómo es ser el chimpancé desde su propia perspectiva? ¿Habrá ¿tendrá el chimpancé una experiencia subjetiva del mundo que observa a través de esos ojos y oídos y gusto, etcétera? Ni hablar de los recuerdos que podrá tener o si tiene imaginación o no, pero la simple percepción. ¿Habrá una experiencia subjetiva en el chimpancé? ¿Se sentirá de cierta manera experimentar el mundo desde la perspectiva del chimpancé? Versus, ¿habrá una experiencia subjetiva en ese robot, ¿no es cierto?, de juguete vintage? Para darle un poco más de credibilidad al robot, imagínense que en sus ojos tiene efectivamente unas cámaras y que efectivamente está captando la luz y de alguna u otra manera la está procesando y que se mueve. ¿Creen ustedes que hay un punto de vista desde el cual el mundo aparece para el robot? ¿Creen que el robot tiene una experiencia subjetiva del mundo y de sí mismo? Espero que no haya mucha controversia en esta comparación, pero de todas maneras me gustaría saber a través del chat si pueden poner quiénes creen que el chimpancé es consciente en sentido fenomenal. No sé si no estoy viendo el chat o acá. Perdón, pero no había visto hasta ahora el... Andrea Gibson, tomar conciencia tiene relación con crear una representación mental del mundo externo dentro del mundo interno. Ser tiene relación con su identidad. Andrea Gibson, por ahora no vamos a meternos en el tema de la representación mental del mundo externo. La forma estándar de concebir esto en términos científicos dentro de la ciencia cognitiva es a través del concepto de representación mental, exactamente. El tema es que pueden haber representaciones mentales. Típicamente en ciencia cognitiva tradicional, las representaciones mentales no son conscientes. Son conjuntos de información, ¿no es cierto?, que tienen una relación de representación respecto a aquello a lo que simbolizan, pero no tienen por qué ser conscientes. Entonces, ahí la tarea de la ciencia cognitiva tradicional es diferenciar las representaciones mentales del mundo que son conscientes versus las que no lo son. Y una estrategia bien interesante es la de las teorías de orden superior que dicen que una representación es consciente siempre que haya otra representación que sea acerca de esa representación. Esa es una estrategia. Pero por ahora no nos vamos a meter en el tema más de la representación, por ahora, porque ya implica asumir ciertos compromisos teóricos. Lo otro, creo que sí hay una perspectiva subjetiva consciente en el chimpancé, producto de su relación social. Interesante. Pilar también dice que cree que el chimpancé tiene una experiencia subjetiva. Gabriel Ross también. Perfecto. Interesante, no lo voy a comentar por ahora, pero Andrés Gibson, la idea de que la relación social es la causa o la condición gracias a la cual el chimpancé es consciente. Muy interesante, eso nos vincula al tema de la intersubjetividad y varias propuestas, tanto de la ciencia cognitiva como de la fenomenología tradicional de Husserl, Merleau-Ponty,
etcétera, que postulan que subjetividad e intersubjetividad van de la mano y no pueden separarse. Sin embargo, en la visión estándar, o en varias versiones, podría haber en principio conciencia de manera aislada. Pero ese es un tema de mucho debate. Cristian Cortés, ¿existe una relación entre sentirse como un ser vivo y la motivación de ser de ese ser vivo por vivir? Increíble pregunta, muy buena. Yo pienso que sí, y es un tema que he tratado de desarrollar, pero que todavía está bastante en pañales, y tiene que ver, voy a decir simplemente, con la relación entre el poder causal que tiene la conciencia, es decir, que el sentir, que el sentir subjetivo repercute en la manera en la que actuamos y en lo que hacemos en el mundo, pero falta dilucidar cuáles son esos mecanismos por medio de los cuales el sentir subjetivo puede repercutir en las dinámicas de la actividad cerebral y la conducta, etc. Es un gran tema, pero claro que existe una relación entre sentirse como ser vivo y la motivación por vivir. Desde mi perspectiva, sí. Es consciente, sin lenguaje perfecto. Bien. Para avanzar voy a seguir. Y el robot. ¿Hay alguien que crea que el robot... ¿Hay alguien que crea que el robot es consciente? Ese robot en particular, no los robots ultra sofisticados que vamos a ver después, pero un robot vintage de juguete como ese, aunque sea a escala humana, me imagino que no, que nadie va a creer eso. O sea, aquí ponemos dos extremos, ¿no es cierto? El chimpancé parece claramente consciente y el robot parece claramente no consciente. Pero ahora vamos a hacer un juego, ¿no es cierto?, donde vamos a ir graduando esta cuestión, a ver hasta dónde llegan sus intuiciones. ¿Qué pasa con el perro? ¿Quién cree que el perro es consciente? Sí, es consciente. Bien. Perfecto. Antes de continuar, voy a comentar brevemente sobre María y lo que dice que el chimpancé tiene una experiencia subjetiva, pero no se da cuenta de que tiene esa experiencia subjetiva. Eso es algo bastante interesante y es la diferencia entre conciencia y autoconciencia y metaconciencia, que son dos cosas diferentes que puedo aprovechar de aclararlas al tiro. La condición para ser consciente es tener una experiencia subjetiva, aun cuando no se conceptualice como tal, aun cuando no haya ningún proceso cognitivo que diga, oh, estoy teniendo una experiencia tal y tal. No, mientras haya un sentir cualitativo, subjetivo, hay experiencia consciente. Si esa experiencia consciente incluye la experiencia de ser un yo, por muy rudimentario que sea, de ser una entidad distinta al mundo y a los demás, entonces hay cierto grado de autoconciencia también. Pero si hay conciencia, si hay un pensamiento explícito, y en el sentido explícito consciente de, oh, soy consciente de esto, no soy consciente de esto otro, etc., tenemos metaconciencia. Y ojo que la metaconciencia es un tipo de metacognición, pero un tipo específico que es cuando se producen procesos que son acerca de nuestra mente, que refieren a nuestra mente, pero que son conscientes. Pueden haber un montón de otros tipos de procesos metacognitivos que sean inconscientes, de monitoreo, etcétera, del cuerpo, bla, bla, bla. Entonces también creemos que... me surge la duda si es solo percepción o si una persona que pierde conciencia de sí se aliena, deja de experimentar y ser consciente. Bueno, ahí nuevamente para María Paulina, ¿no es cierto?, está la diferencia entre metaconciencia y conciencia. Podemos estar teniendo experiencias del mundo, o imagínense muchas emociones, ¿no es cierto?, sentimos esto, lo otro, y esas emociones nos llevan para allá y para acá y para acá y no reflexionamos. En ese sentido, estamos teniendo experiencias subjetivas, somos conscientes en sentido fenomenal porque sentimos el mundo, pero quizás no estamos siendo metaconscientes, no estamos teniendo pensamientos explícitos, reflexivos respecto a nuestra experiencia. Y eso es algo que marca una gran diferencia, al parecer,
entre nosotros los seres humanos y otros tipos y otros animales. No voy a decir todos porque parece que hay ciertos procesos reflexivos y metaconscientes en primates, por ejemplo, o en elefantes que al menos pueden reconocerse en el espejo, etc. Pero en nosotros eso es una clara distinción, al menos. Y eso tiene que ver con el desarrollo de la corteza prefrontal. Entonces no es azaroso que nosotros tengamos un mayor desarrollo de la corteza prefrontal y seamos, al parecer, ¿no es cierto?, ampliamente capaces de reflexionar explícitamente acerca de nuestra conciencia y tener metaconciencia. Después vamos a ver lo del daño neurológico, etc. Entonces el perro, perfecto, somos conscientes. Pero ¿qué pasa con la gallina? A ver si aquí se empiezan a dividir las intuiciones. ¿Hay alguien que crea que las gallinas no son conscientes fenomenalmente? Es decir, que no hay un cómo es ser una gallina, que no se siente de ninguna manera ser una gallina, y que más bien la gallina es una especie como de robot sofisticado biológico, un tanto torpe, que cumple su función de sobrevivir y todo, pero que no hay un cómo se siente ser una gallina. ¿Hay alguien que crea que la gallina no es consciente? Exacto, ¿no es cierto? A medida que vamos más lejos, ¿no es cierto?, es más difícil. Desde nuestra perspectiva antropocéntrica, obviamente, ya que somos conscientes y nos damos cuenta en nuestro propio caso, en primer lugar, mientras más lejos evolutivamente, más difícil saberlo. Yo al menos creo que sí son conscientes. Quizás estoy un poco influido porque tengo gallinas en mi casa e interactúo con ellas todos los días, pero sí creo que son conscientes. No al nivel nuestro, ya, es una pregunta interesante, ¿qué entender por nivel de conciencia? Francisco pregunta, ¿en qué está el límite de lo consciente y lo no consciente? En términos científicos, ese es el gran desafío. No hay un criterio universalmente aceptado para determinar eso. Hay criterios operacionales como la capacidad de reportar el estímulo que se presenta. Pero eso, por definición, no es aplicable a los animales, entonces no nos sirve en este caso. Y los gatos, en fin, me imagino que sí, al menos conciencia de pertenencia y funcionamiento, es decir, hay una experiencia de pertenecer. ¿Qué quiere decir? ¿Pertenecer a qué? Conciencia de lo que hace, lo atávico y sobrevivir. Interesante, es decir, una experiencia consciente vinculada, ¿no es cierto?, a los impulsos y las pulsiones más primitivas y ancestrales de sobrevivencia, que también están presentes en nosotros, ojo. Todo el tiempo, ¿no es cierto?, nosotros nos creemos súper superiores porque por nuestra corteza prefrontal y todo el neocórtex, etcétera, de nuestros procesos reflexivos, explícitos, de diálogo interno, etcétera. Pero al mismo tiempo en nosotros se están gatillando procesos emocionales vinculados con las estructuras subcorticales más primitivas también. Lo que pasa es que, claro, eso está envuelto en toda otra gama de procesos, pero nosotros también estamos teniendo experiencias y procesos de esa naturaleza atávica que justamente se gatillan y pueden tomar mucho protagonismo en situaciones tan especiales como la pandemia y la catástrofe que vivimos hoy en día, donde puede empezar a, ¿no es cierto?, cundir el pánico, etc. Ahí porque se gatillan esa experiencia, esos procesos atávicos, ¿no es cierto?, primitivos de sobrevivencia. Entonces, en un buen sentido, aquí tenemos que ¿no es cierto?, hacerle el peso, ¿no es cierto?, a nuestra calidad de sapiens, ¿no es cierto?, que nos llamamos a nosotros mismos sapiens, y poder regular esos procesos. ¿Qué tan instintivo es tener conciencia? Justamente esa es la pregunta. ¿Qué tan instintivo como para que un lagarto como ese sea consciente? ¿Hay alguien que ya al llegar al lagarto esté seguro o segura que no es consciente?
mientras tanto, yo respondo, desde mi perspectiva, y de varios científicos y filósofos, el nivel más básico de conciencia es totalmente instintivo, y tiene que ver con esas pulsiones de sobrevivencia básica, las emociones básicas vinculadas al miedo, al hambre, a la sed, a la necesidad de reproducción, es decir, el deseo de reproducción, el deseo sexual, el apego, ¿no es cierto?, a nuestros cuidadores, etc. Exacto, pero por ejemplo Andrés dice, el buscar alimento, otras acciones básicas serían parte de la conciencia. De acuerdo a cómo estamos entendiendo con experiencia subjetiva, las acciones, las conductas en sí mismas no son la conciencia, sino la experiencia subjetiva de las criaturas que están realizando esas acciones. Ya que en principio sería posible que existiesen máquinas, por ejemplo, artificiales que desarrollen las mismas acciones, pero que no tengan experiencia subjetiva. Y una hormiga, ¿será consciente o es un mero robot ultra sofisticado, la hormiga, que ya no tiene experiencia? Citar a Piaget y sus reacciones circulares, por reacciones circulares te refieres a los ciclos de percepción-acción. Bueno, justamente hay una perspectiva llamada la perspectiva corporizada sensoriomotriz, que tiene por uno de sus antecedentes a Piaget, que pone especial relevancia en los ciclos sensoriomotrices para entender la experiencia consciente, específicamente la experiencia perceptual, como una cuestión dinámica para romper con el paradigma de que la conciencia es una cuestión meramente interna que sirve de etapa intermedia entre los inputs sensoriales y los outputs motores, sino que la experiencia consciente perceptual sería una cuestión dinámica recurrente de percepción-acción, muy ligada a los ciclos de Piaget. Una hormiga y su capacidad de trabajo en equipo, ¿será conciencia de trabajo o una habilidad mecánica lo que la convierte en un robot? El tema es que si su gran habilidad, ¿no es cierto?, de trabajo y de cooperación y de trabajo en equipo, si todo eso no es más que un mero mecanismo ampliamente sofisticado, producto de millones de años de evolución, o si, además de ser un excelente mecanismo, hay una experiencia subjetiva en cada una de esas hormigas. O incluso, podemos ir más allá, si hay cómo es ser el conjunto total de las hormigas, es decir, la totalidad. Y una bacteria, eso ya parece ser aún más distante, parece ser más difícil aún. Y aquí, al menos en mi intuición, es que esto ya parece ser muy difícil, ¿no es cierto? Ya ni siquiera hay sistema nervioso aquí, tenemos solo una célula, organismos unicelulares, tenemos percepción-acción. Si la percepción-acción fuera el requisito, la condición suficiente para que hubiera conciencia, esta se cumple en la bacteria, pero quizás la bacteria la podemos usar para refutar la idea de que ciclos de percepción-acción son suficientes para ser conscientes. Quizás es un componente necesario, pero falta algo más. Muchos dicen, al menos lo que falta es lo que permite el sistema nervioso, que es comenzar a tener una actividad que es recurrente y reflexiva respecto al resto de los procesos del organismo. Y una estructura, un sistema que permite regular activamente este ciclo de percepción-acción en una gama mucho mayor de posibilidades. En fin. Y un átomo. Hasta ahora no he leído que nadie dé un no rotundo. Quiero saber si hay alguien que ya se comprometa a decir que no, que un átomo, no hay un cómo es ser un átomo desde la perspectiva del átomo. Andrés Gibson dice que no. Cristian Cortés dice que si no hay sistema nervioso no hay conciencia. Ese, digamos, es un criterio bastante estándar
y digamos es un supuesto ampliamente aceptado en básicamente toda la medicina y neurociencia. Pero también se puede cuestionar qué es lo mágico que hace, o qué es lo que hace el sistema nervioso que otorga a las criaturas de conciencia. Y una línea de desarrollo va por lo que decía, que el sistema nervioso permite empezar a mapear y empezar a representar estados de otros sistemas del cuerpo, y permite empezar a tener esa actividad reflexiva respecto al propio organismo. Las fotones eligen comportarse como onda o como partícula. Ciertas teorías, ¿no es cierto?, ampliamente especulativas, sostienen que ese eligen es literal, pero en general, ¿no es cierto?, ese eligen se toma como metafórico. Aún así, no sé, claro, el observador y todas esas teorías, ¿no es cierto?, también que el observador elige si la función de onda se colapsa como partícula o como onda, etc. O más bien, en qué lugar y qué velocidad es la que se colapsa a partir de las amplias posibilidades que otorga la función de onda. Pero bueno, ¿qué diría yo? Si el átomo es consciente, si tengo que jugármela por algo, diría que no, dado que un compromiso, digamos, que he ido desarrollando a través de mi investigación a lo largo de los últimos 6 años, es que parece ser que la conciencia al menos está vinculada a lo vivo, que hace mucho más sentido la presencia de la conciencia y la existencia de este experimentar subjetivo cuando lo entendemos, ese experimentar subjetivo, en el contexto de ser una criatura viva que necesita sobrevivir, que necesita percibir el medio, que necesita autosostenerse y autoproducirse, ¿no es cierto?, como indica la autopoiesis, y que necesita distinguirse del medio activamente. ¿Sí? Es la gracia de los seres vivos, que se distinguen activamente y autónomamente del medio que los rodea. En lo que, ¿no es cierto?, en la teoría de Maturana y Varela y sobre todo en Varela, ¿no es cierto?, la autonomía biológica. Y en Maturana y Varela es la autopoiesis, ¿no es cierto?, la autoproducción de los componentes que constituyen a todo ser vivo por el propio ser vivo, pero obviamente en dependencia material y energética respecto al medio ambiente. Entonces, por ahora diría que el átomo no es consciente. Y la bacteria, no lo sé porque está viva, quizás podría tener cierta percepción, pero hay ciertas razones para creer de que el sistema nervioso sería también necesario para la conciencia, entonces eso me inclinaría a pensar de que la bacteria no es consciente, y el coronavirus, por ejemplo, los virus, al parecer no serían conscientes, puesto que no serían seres vivos, ya que no tendrían la capacidad de autopoiesis y autonomía biológica, sino que dependen, ¿no es cierto?, del material genético y los recursos energéticos de un huésped. Sigamos. Y el universo como un todo. ¿No es cierto? Hay teorías, ¿no es cierto?, que provenientes, ¿no es cierto?, de las filosofías antiguas, orientales, pero también en la filosofía occidental, que sostienen que el universo como un todo, en primer lugar, es consciente. Incluso hay filósofos contemporáneos, libros que han salido el año pasado, o el antepasado, ¿no es cierto?, que argumentan que para solucionar los problemas filosóficos de la conciencia hay que postular que el universo como un todo es consciente. Por una cuestión de parsimonía y de simpleza, ¿no es cierto?, teórica, yo recomendaría por lo pronto, ¿no es cierto?, restringirnos a la idea de que los seres vivos son conscientes como individuos, y ya.
y hay que indagar mucho más para luego llegar a aseveraciones tan complejas como esa, pero para ser más fieles y estar más en línea con la ciencia de la conciencia y los desarrollos empíricos en neurociencia, en psicología, yo recomiendo la idea de que la conciencia, como indiqué, es una propiedad, ¿no es cierto?, de los individuos, obviamente que tiene relación con la intersubjetividad y las relaciones sociales de los individuos, pero en primer lugar sería una propiedad, una capacidad de los individuos vivos y tentativamente, ¿no es cierto?, un sistema nervioso, pero eso es algo que es sujeto a debate. Y aterrizándolo un poco más, ¿qué pasa con los pacientes en estado vegetativo persistente? O en coma, ¿no es cierto? El caso del estado vegetativo es un poco más controversial porque se restablece, a diferencia del estado de coma, se restablecen los ciclos de vigilia y sueño, de dormir y despertar, ¿no es cierto? Pese a que cuando el organismo despierta, la persona no es consciente. Entonces, ahí tenemos una nueva disociación entre estado de vigilia y estado consciente. ¿No es cierto? Dijimos que uno puede ser consciente cuando está durmiendo y sueña, aun cuando tenga todos los sentidos cerrados y haya una incomunicación con respecto al mundo externo, y a su vez uno puede estar en vigilia sin estar consciente, como en el estado vegetativo persistente. Y un embrión claro, y un embrión no sabemos tampoco. Y hay un comentario, ¿no es cierto?, interesante. La diferencia es que no se puede, no, hay ciertas condiciones, como el estado vegetativo persistente, en el cual no se puede responder a los observadores o al médico, pero quizás hay una conciencia, y ese es justamente uno de los problemas principales de la experiencia subjetiva, que es que puede haber una disociación entre la conducta y el funcionamiento conductual y cognitivo y la experiencia subjetiva. No puedes responder, pero muchas veces recuerdas cosas. Estás hablando, Cristian Peña, de ACV, ¿qué es? Estado vegetativo, coma. Perfecto. Perfecto. Accidentes vasculares, eso es ACV. Y esos accidentes vasculares conducen a estados transitorios de coma, o simplemente ¿sí? O pérdidas de conciencia simplemente momentáneas. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. ¿Y qué pasa? Aquí estoy probando sus intuiciones, y obviamente en sus intuiciones muchas veces no podemos evitar poner en juego conocimiento teórico, empírico, que ya tengamos por lo que nos dediquemos como qué sé yo, ser médico o neurocientífico, etc. ¿Es cierto? Al comienzo puse un robot vintage de juguete, ¿no es cierto? Era fácil pensar de que no era consciente, pero ¿qué pasa con un robot altamente sofisticado y avanzado y conductualmente indistinguible de una persona? Ojo con eso, conductualmente indistinguible de una persona. La única diferencia es que es artificial. Incluso tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de expresar lo que no sabemos si son emociones o simulaciones de emociones, pero sus expresiones faciales son indistinguibles de las expresiones que tendríamos nosotros cuando sentimos tales emociones. ¿Qué pasa con un androide, con un robot de esa naturaleza? Y en particular, si quieren, el caso, ¿no es cierto?, de Ex Machina, de este robot. Y
y es especialmente interesante esa foto, ¿no es cierto? Porque es como una escena donde está teniendo como un insight o un estado bastante como reflexivo, como interior, ¿no es cierto? Se está dando cuenta de algo, se está dando cuenta, creo, ¿no es cierto?, que su creador no ha hecho más que crear y aniquilar máquinas que como ella, algo así. ¿Qué pasa con una máquina como esa? Para probar, sus intuiciones, ¿hay alguien que diga, ¿no es cierto? Sí, yo creo que una máquina de esa naturaleza, de esas características, sí es consciente o sí puede ser consciente. ¿Quién dice que sí? Un robot como la de Ex Machina, u otros que puedan haber en otras películas, ¿no es cierto?, que son conductualmente indistinguibles a nosotros, los seres humanos, y no solo conductualmente, sino hasta que le sacan una parte de su carcasa, ¿no es cierto?, son también físicamente indistinguibles en cuanto a su apariencia externa. ¿Quién cree que son conscientes? O cuando se creen, cuando sea posible crearlos, serán conscientes. ¿Hay ausencia del yo? ¿Cómo saberlo? Pero incluso sin entrar en el tema del yo, los estímulos ópticos, los objetos con los que está interactuando, en este caso ella, el rostro que está tocando y viendo, está teniendo una experiencia subjetiva de eso que está apreciando ahí. ¿Podrá hacer eso posible? ¿Podríamos hablar de otra conciencia? Seguramente tendría otras cualidades, otra forma, pero para decir correctamente que es consciente, es decir, eso sería verdadero, decir que ese robot es consciente en sentido fenomenal, siempre y cuando ese robot esté teniendo una experiencia subjetiva de lo que sea que está haciendo o interactuando con. Por muy distinta que sea su experiencia, así como es muy distinta la experiencia que tiene un murciélago, o un delfín, o una serpiente, o un tiburón, ¿no es cierto?, de nosotros, por muy distinta que sea, en la medida que haya una experiencia subjetiva, en la medida de que haya un cómo es ser ese robot interactuando con lo que está interactuando, va a ser consciente. Y estoy probando sus intuiciones para saber si ustedes creen que una máquina como esa, si hay un cómo es ser un robot como ese desde la perspectiva del propio robot. Quizás sin emociones, ¿ya? No, en principio podría haber... La emoción es un tipo de experiencia, quizás puede ser una experiencia perceptual, cualitativa, ¿no es cierto?, de cualidades auditivas, visuales, pero sin emoción, pero sería una experiencia consciente igual. Una concepción materialista de la conciencia, solo producto de reacciones químicas, etc. Sí, de alguna manera, aun cuando también es compatible también es compatible con una perspectiva no materialista o antimaterialista de la conciencia, por ejemplo, una perspectiva emergentista fuerte, que sostenga que los procesos físicos, cierto tipo de procesos físicos o de ciertas organizaciones físicas y funcionales son requeridas para que emerja la conciencia, pero una vez que se cumplen esas condiciones físicas, lo que emerge es de un nivel y una naturaleza irreductible a los procesos físicos que le sirvieron de base. Entonces, en ese caso tenemos una visión no materialista, pero que aún así es compatible con que se requieran ciertos procesos físicos para que emerja la conciencia. Y esos procesos físicos quizás pueden ser de una índole pueden ser de índole funcional o estructural o organizacional, de tal manera que puedan ser implementadas en diferentes materiales, ya sea en neuronas o ya sea en chips. Pero en la medida que se dé esa organización,
eso sirve de base para la emergencia de la experiencia consciente, que aun cuando requiera esa base física, organizacional, puede ser considerada ontológicamente irreductible y que funda un nuevo nivel de ser, es decir, un nuevo tipo de propiedades que requieren un nuevo tipo de leyes de la naturaleza para ser explicadas, que fundan un nuevo orden de teoría, como la psicología o la fenomenología, que podría no reducirse, etc. Entonces, la IA artificial es en principio compatible con un antimaterialismo, por ejemplo, emergentista. De hecho, uno de los más famosos dualistas de las últimas décadas, que es David Chalmers, en su libro The Conscious Mind, postula exactamente no exactamente, pero muy parecido a lo que acabo de describir. Y sostiene que la IA la conciencia artificial es posible, aun cuando la conciencia no sea reducible a los procesos físicos, etc. Sigamos. Este ejercicio, pero para la casa, la verdad, porque no vamos a alcanzar a hacerlo, pero era para interiorizarnos un poco más con la noción de experiencia consciente. ¿Cómo es tu experiencia consciente en este momento? Considera diferentes dimensiones. La dimensión intelectual, cognitiva, qué estoy pensando en este momento, cuáles son las ideas que me vienen a la cabeza, las emociones que estoy sintiendo, quizás me pasó algo que me dejó con cierto tono emocional, quizás tengo un estado de ánimo que también es parte de mi experiencia en este momento, quizás estoy más energético, o quizás estoy más, qué sé yo, con menos energía, etc. Cómo siento mi cuerpo, obviamente la dimensión sensorial, cómo estoy percibiendo el mundo, etc. Todo eso es parte de la experiencia consciente en este momento, y cada uno está teniendo una experiencia particular. ¿Qué variedades de experiencia podemos tener? Bueno, en la anterior, ¿no es cierto? Ya adelanté un poco de eso, lo vamos a ver. Voy a tener que ir un poco más rápido ya porque para poder llegar al final de las diapos. Son tareas para la casa. ¿Qué diferencia crees que hace nuestra conciencia respecto a nuestro comportamiento y cognición? Es decir, si no tuviéramos conciencia, actuaríamos de otra forma, podríamos resolver los problemas que resolvemos en el día a día, podríamos, ¿no es cierto?, caminar de manera de no chocar con las cosas, hablar con las otras personas, etc. Dado que las explicaciones, ¿no es cierto?, en ciencia cognitiva mainstream o ortodoxa, ¿no es cierto?, de índole representacional, explican la cognición y la conducta inteligente en base a representaciones mentales y a procesos de transformación de esas representaciones mentales. Y a módulos, ¿no es cierto?, que interactúan entre sí para transformar e intercambiar cierto tipo de representaciones mentales. Y la conciencia no juega ningún rol en ese tipo de explicaciones en la ciencia cognitiva representacionalista estándar. Entonces, por eso la pregunta, ¿pero la conciencia hará alguna diferencia? Bueno, ese es un tema de investigación actual muy, muy interesante y muy vigente. ¿Qué diferencia hace la conciencia en nuestra cognición y en nuestro comportamiento? ¿Podemos aprender sin ser conscientes? Al parecer sí y al parecer no, ya que al parecer hay toda una suerte de procesos subliminales que influyen en nuestra conducta y en las decisiones que tomamos, de las cuales no somos conscientes. Y eso es un tipo de aprendizaje. Pero al mismo tiempo, procesos más complejos, qué sé yo, aprender a tocar un instrumento o aprender una nueva materia, al parecer sí requieren de una atención consciente. ¿Qué diferencia adaptativa crees que marcó la aparición de la conciencia en la evolución de la especie? ¿Sí? Asumamos que los átomos no son conscientes. Las bacterias hechas de moléculas de átomos tampoco son conscientes. Los primeros organismos multicelulares tampoco son conscientes, asumamos. Y en algún momento apareció la conciencia, un sentir primitivo del mundo y de sí mismo. ¿Qué diferencia hizo? Es de esperar, ¿no es cierto?, que esa
maravillosa invención de la madre naturaleza hizo una diferencia enorme y que a partir de ahí algún cambio explosivo se produjo en la evolución de la especie. Y ahí, para los que les interese ese tema, les recomiendo a Gottfried Smith, que es un filósofo de la ciencia que ha estudiado particularmente eso, la evolución de la conciencia a partir de las investigaciones arqueológicas y en biología evolutiva, etc. En particular hay un libro muy interesante, The Octopus and the Sea and the Deep Origins of Consciousness, para el que le interese ese. Entonces yo estas preguntas las voy a dejar planteadas, no las pretendo responder. Ok, Cristian, dale. Sigamos entonces, ¿qué variedades de experiencias podemos tener? Sensoriales, en general, visuales, auditivas, táctiles, y otras que parecen que no caben dentro de esto, como la sensación de frío y calor, el dolor y el placer, parece ser un tipo de experiencia consciente de otra naturaleza, bastante primitiva, por lo tanto, a mí me parece bastante sensato atribuir ese tipo de experiencia de dolor y placer a las criaturas más básicas que sean conscientes. Otras experiencias corporales, la experiencia misma de tener un cuerpo, muchas veces pasa desapercibido en nuestros cuerpos, pero si nos detenemos un momento, decimos, ¿cómo siento mi cuerpo en este momento? Bueno, nos vamos a dar cuenta que tener un cuerpo se siente de determinada manera, y que está configurando y delimitando también nuestra conciencia en este momento. La imaginería mental, cuando cerramos los ojos y simplemente imaginamos cosas, eso también es un tipo de experiencia. El pensamiento consciente, cuando tratamos de resolver un problema, o reflexionamos, o repasamos una materia que estamos aprendiendo, eso también es una experiencia consciente. Las emociones, sin duda, cuando sentimos rabia porque sentimos que alguien nos traicionó, porque nos faltaron el respeto, o cuando sentimos alegría o gratitud, o amor, tristeza, etc. Y, desde luego, la sensación de ser alguien, de la sensación de yo, lo cual es en sí mismo amerita un campo de investigación en sí, y ahí recomiendo en particular a autores como Antonio Damasio, o Jack Panksepp, o Anil Seth también, que lo vamos a ver brevemente, están investigando esto de cómo surge la sensación, la experiencia de ser un yo, de ser distintos a lo que me rodea, de poder decir, este es mi cuerpo y esta taza la tengo con mi cuerpo, pero no es parte de mi cuerpo. ¿Cómo se produce esa distinción entre lo que creo que es parte de mí y lo que no es parte de mí? Etcétera, etcétera. En cada uno de esos niveles que digo ahí, hay un campo de investigación de la experiencia consciente tremendo que está vigente y que se está desarrollando hoy en día. Para responder a María, entonces, si definimos todas estas experiencias y las delimitamos, podrían programarse vía inteligencia artificial, pero es que ¿cómo podrían programarse? Ese es justamente el tema. Y si es que la estamos definiendo no desde un punto de vista meramente conductual y funcional, por ejemplo, una emoción de rabia, no la estamos definiendo simplemente como la sensación de dolor, no la estamos definiendo simplemente como la conducta de alejarse de una fuente de daño cuando esa fuente efectivamente me está dañando un tejido, por ejemplo, y que se produce gracias a los sensores que tenemos de térmicos, nocioceptivos, etc. Imagínense, ¿no es cierto? Tocamos el fuego nos daña el tejido de nuestra mano y decimos, ¡ah, qué dolor! Y sacamos la mano. Ese tipo de conducta, podemos decir, eso es el dolor. El dolor es una conducta evasiva cuando se produce un daño del organismo.
Claro, si lo definimos así, claramente eso es programable en una máquina artificial. Pero no estamos diciendo que eso es la experiencia consciente del dolor. No. Ese tipo de conductas normalmente acompañan la experiencia del dolor, pero estamos definiendo el dolor como la experiencia subjetiva del dolor, el cómo siente la criatura que hace esa acción, el cómo esa criatura siente cualitativamente, subjetivamente, el daño de tejido, no simplemente la conducta. Y para terminar, ¿qué pasa con otro tipo de experiencia? Lo que se puede llamarse estados de conciencia pura, es decir, estados de conciencia que no refieren a ningún objeto del mundo, ¿ya? No hay percepción del mundo, pero que tampoco involucran pensamiento alguno. Es decir, una persona experimentada en meditación, por ejemplo, que tenga la práctica de alcanzar estos estados de conciencia pura lo vamos a poner entre comillas nomás, porque lo vamos a dejar como un misterio si realmente puede o no ser posible, pero es algo que se está investigando hoy en día. Estados de conciencia en el cual no hay una percepción del mundo, tampoco hay pensamientos, tampoco hay una percepción de que el cuerpo está así o está así, es decir, no incluye ninguna de las otras cuestiones, ni siquiera una noción de yo. Pero aún así describen las personas que supuestamente llegan a estos estados, aún así hay una conciencia, hay una experiencia que no tiene por correlato ningún objeto definido, ningún concepto definido, ninguna sensación definida, pero que tiene cierta cualidad. Cierta cualidad que se describe como luminosidad, como paz, como una tranquilidad extrema, etcétera, como una sensación de que no hay límites, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a dejar ahí como una posible tipo de experiencia también a investigar también. Y de hecho, uno de los filósofos más importantes en los estudios de la conciencia, uno de los fundadores de la Sociedad para el Estudio Científico de la Conciencia, que es Thomas Metzinger, está estudiando justamente esto, porque está tratando de desarrollar una explicación bajo el framework del código predictivo. Está tratando de buscar una explicación de lo que él denomina la experiencia fenomenal mínima. ¿Y cuál sería esa experiencia fenomenal mínima? Justamente estados de conciencia pura. ¿Y cuándo se desarrollarían esos estados de conciencia pura? Esos estados podrían ser reportados y atestiguados por personas altamente entrenadas en adquirir un estado de lucidez mientras duermen sin soñar. Ese sería el estado más mínimo de conciencia. Mínimo en el sentido de que no hay contenidos del mundo, no hay contenidos conceptuales, no hay contenidos de emociones, no está el cuerpo, no hay sensación de yo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un estado de conciencia mínimo, pero eso también se le llama conciencia pura, que tiene relación con el yoga nidra absolutamente. Eso desde el yoga y también se le llama dream yoga. Está Thomas Metzinger, si alguien... yo el año pasado tuve la suerte de en Canadá asistir a un seminario de Thomas Metzinger donde estaba justamente desarrollando los conceptos que plasmó en este paper que salió hace una semana atrás. Entonces, para los que les interese este tema, ahí está la referencia de Thomas Metzinger, que tiene y de hecho, lo que está haciendo Thomas Metzinger es difundir una encuesta que la idea es que llegue a todas las personas que sean meditadores diarios para que puedan reportar y describir en esa encuesta si han tenido algún tipo de experiencia de conciencia pura y qué características tienen. Entonces la idea de Metzinger era, a partir de una base de datos gigantesca,
lograr establecer cuáles son las propiedades fenomenológicas de ese tipo de experiencia. Sigamos. Exacto, también están las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas. Esa no la había escuchado, la hipnagógica. Entiendo yo, son en la transición mientras estamos quedándonos dormidos o mientras estamos saliendo del sueño, etc. En fin. María Jesús, ¿tú nos puedes decir cuánto tiempo nos queda? El coloquio siempre dura hasta las 4:30. ¿Ya? Pero si te faltan algunos minutos para que puedan hacer preguntas, no hay problema. Perfecto, entonces, porque habíamos dicho también en el correo, ¿no es cierto?, hasta las 4:45, me habéis dicho 1:45. Sí, porque claro, me hacen poner 1 hora, entonces yo puse 15 minutos extra por si acaso. Ah, ya, entonces lo dejamos eso por si acaso. Es que seguramente te va a avisar el programa cuando te quede poco tiempo. Y ahí se corta la llamada. Ah, ya, perfecto. Entonces, igual podríamos ir como avanzando, Ir cerrando para concluyendo. que puedan hacer, claro, para que puedan hacer preguntas, etc. Perfecto. Entonces voy a ir, ya nos quedó claro el concepto de experiencia consciente. Este otro concepto de Access Consciousness o conciencia de acceso refiere a la caracterización funcional y conductual que yo les estaba diciendo, que no necesariamente está siempre asociada a la experiencia consciente y que hay disociaciones, ¿no es cierto? Podemos tener experiencia pero no reportarla, no poder reportarla, o podemos tener una máquina programada que diga que está teniendo experiencias pero no las esté teniendo, etc. Y voy directamente a por qué resulta tan interesante y problemático a la vez este tema, ¿no es cierto?, de la conciencia. Bueno, Searle, por ejemplo, nos dice, John Searle, que el descubrimiento científico más importante de nuestra era ocurrirá cuando los científicos descubran cómo los procesos neurobiológicos causan la conciencia. O Anil Seth nos dice, el problema científico, ¿no es cierto?, es cómo entender, cómo explicar ciertas propiedades de la conciencia, como por ejemplo la sensación de yo, en términos de mecanismos biológicos. Entonces ese es el enfoque científico que está fundado, ¿no es cierto?, en el trabajo de Francis Crick, ¿no es cierto?, que junto a Watson, ¿no es cierto?, propusieron la hipótesis de la doble hélice del ADN, y después Crick se dedicó a estudiar la conciencia, junto a Christoph Koch. Y ellos iniciaron el programa científico de la búsqueda de los correlatos neurales de la conciencia, es decir, de establecer para cada tipo de experiencia consciente qué tipo de actividad cerebral está ocurriendo. Y ese es la actividad, ese es el programa fundante, ¿no es cierto?, de la investigación científica de la conciencia. Pero el problema es que la correlación no es causación, es decir, por encontrar esta correlación entre estados conscientes y estados cerebrales no necesariamente estamos explicando cómo se producen los estados conscientes a partir de la actividad cerebral, ya que eso es compatible con que sean procesos causalmente independientes, que no interactúan entre sí, o que interactúen de manera mutua, o que tengan una causa común tercera, o que simplemente sean paralelos, como carriles paralelos, etcétera, etcétera. Tal como una correlación sistemática entre la salida del sol y el canto del gallo, no nos indica ninguna relación significativa entre el gallo y la salida del sol. Es decir, no porque el gallo cante antes de la salida del sol, el canto del gallo causa la salida del sol. Entonces hay un hiato explicativo. Un hiato explicativo entre la explicación en términos físicos o neurofisiológicos y la actividad consciente entendida en términos cualitativos subjetivos. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de la identidad que podemos hacer entre temperatura y la energía cinética media de las partículas, en donde a partir de esa identidad, cuando decimos temperatura, no es sino, es lo mismo que la energía cinética media de las partículas, a eso podemos decir, ok, bueno, porque ahora, al entender cómo funcionan las partículas y la energía de las partículas, podemos entender por qué en ciertas ocasiones sube la temperatura, por qué baja la temperatura, cómo se transfiere el calor
nervioso, etc. Pero si esta sensación, la experiencia subjetiva del dolor, es idéntico a cierto proceso de actividad cerebral, activación fibra C, por ejemplo, no pasa lo mismo. Digo, ok, pero ¿qué propiedades relevantes tiene la activación de la fibra C o el proceso cerebral que sea, que nos permita explicar por qué el dolor se siente como se siente? Hay un abismo epistémico y muchos dicen ontológico entre esas dos cosas. Es decir, puedes entender muy bien cómo funciona el cerebro y cómo funciona el correlato neural de la experiencia del dolor, pero aún así no entender nada respecto a por qué el dolor se siente como se siente. Entonces, ese es el problema difícil. El problema difícil de la conciencia es el problema de la experiencia. Los seres humanos tienen experiencia subjetiva. Hay un cómo es ser ellos y ellas. No hay duda que la experiencia está estrechamente asociada con procesos físicos en sistemas como el cerebro, pero ¿cómo y por qué los procesos físicos dan lugar a la experiencia? ¿Por qué estos procesos no tienen lugar en la oscuridad, sin que ningún estado de experiencia lo acompañe? Este es el misterio central de la conciencia. Este es el llamado problema difícil de la conciencia. Y que es difícil en comparación a estos otros problemas, que son problemas de entender ciertas conductas o ciertas funciones del sistema nervioso y cognitivo, como la capacidad de reportabilidad, la focalización de la atención, el control de la conducta a partir de los estímulos sensoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Fenómenos que están en la periferia de lo que llamamos conciencia, pero que no son el corazón del fenómeno, que es la experiencia subjetiva. Entonces, en palabras de Nagel, la conciencia es lo que hace que el problema mente-cuerpo sea realmente intratable. Y esta cita es muy buena de Huxley, que algo tan extraordinario como un estado de conciencia se produce como resultado